Muy bien. Para identificar esto, vamos a decir que estamos comenzando ya la segunda llamada con Lengua Española 1 mm, de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Hoy que es 20 de mayo del 2024 y es la primera clase que tengo con estos chicos que estaban desesperados por conocerme. Yo también estaba desesperado por conocerlos a ustedes. Eh, ya comenzamos en la llamada anterior a examinar un poco el programa de la materia. Solo hemos leído los objetivos generales, que son tres nada más. Los vamos a repetir dentro de un momento para que queden grabados. Y ahora que inició esta segunda llamada, les estaba preguntando a los estudiantes quién era el estudiante fastidioso y atormentador que me iba a recordar todos los lunes y los miércoles que había que grabar la clase. Pueden ser todos a la vez, no importa. También a veces es necesario que me recuerden que ya se acabaron los minutos que tenía y que ustedes tienen que irse a otras clases, tienen que ir a trabajar, a desayunar, a almorzar, porque yo normalmente no me fijo en eso. Eh, Aunque me esté muriendo de hambre. Bueno, entonces voy a compartir otra vez el programa para que lo veamos todos mientras lo leemos y que ustedes, por favor, hagan preguntas, comentarios, quejas, tomates podridos tirados a la cara del profesor que deseen. Bueno, ahí, como estamos grabando, ya no hace falta que lo repitamos porque está ahí. Cualquiera que vea el video lo puede leer, pero para que esté completo, vamos a ponerlo desde el principio y lo hacemos correr. Presentación de la materia. Dije antes que una de estas partes, la presentación o la introducción, la escribí yo, pero ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo. Y aquí están los objetivos. De los objetivos específicos está adquirir conciencia de las características, funciones y convenciones asociadas a la escritura en el ámbito académico. Esto es muy importante porque este curso también es un curso de escritura. Es decir, hay que escribir y, por tanto, cada vez que escribimos algo, vamos aprendiendo algo de cómo se escribe, ¿no? Y cada vez que el profesor nos entrega unas correcciones, deberíamos ponernos a examinarlas y más importante que examinarlas, atormentar al profesor para que nos explique por qué nos puso eso ahí, qué significa lo que nos puso ahí. Claro, si lo entendemos bien, no hace falta preguntar al profesor. Eh, hay que utilizar esas señales que manda el profesor para mejorar lo que escribimos. He debido enviarlo ya, eh, pero no lo he enviado. Tengo una lista de abreviaturas y símbolos que utilizo cuando corrijo. Son las señales que pongo para aminorar el trabajo que hay que hacer, pero aumentar la cantidad de indicaciones que les doy, ¿no? Cuando Y cuando un trabajo tiene muchas de esas indicaciones, los estudiantes suelen asustarse, pero en realidad lo que deberían es alegrarse, ¿no? Porque ahí hay bastante trabajo que pueden hacer para mejorar lo que escriben. En segundo lugar, está identificar los elementos contextuales que afectan el texto, porque todo texto está dentro de un contexto, como todo acontecimiento, como toda persona, como toda afirmación, ¿no? Incluso como todo pensamiento. Reconocer las estructuras textuales fundamentales con la finalidad de aplicarlas en su producción textual. Reconocer las estructuras textuales. Para abreviar, esto significa que cuando uno trata de decir una cosa, tiene que utilizar ciertas estructuras y no otras. Cuando uno se comunica con un tipo de persona, tiene que utilizar este tipo de texto y no aquel. Cuando uno está en cierta situación, tiene que utilizar este tipo de texto y no aquel. Los verbos en esta conjugación y no en aquella, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que iremos examinando más detenimiento que hoy. Reconocer las estructuras fundamentales. Identificar con propiedad secuencias textuales narrativas, descriptivas, expositivas, argumentativas, y hay falta, ¿no? Cada, cada
objetivo que tiene uno, ah, sí, cada objetivo que desea lograr con un texto corresponde con uno de estos tipos. Los textos se pueden agrupar en tipos, ¿no? En tipologías, ¿no? Hay narrativa cuando, que es cuando uno cuenta un cuento, descriptivas, que es cuando uno describe, expositivas, que es cuando uno expone, y argumentativas, que son cuando uno argumenta, cuando trata de convencer a alguien, ¿no? Para las personas que están viendo el video, que no estuvieron presentes en la llamada anterior, defino de esta forma las tipologías de texto y sonrío porque antes corregí a los estudiantes que están presentes ahora y les dije que esa no es forma de definir. No debe definir diciendo el invierno es cuando hace frío. No, señor. El invierno es una estación del año en la cual la temperatura, ¿no? ¿No? Pero uno se puede definir diciendo tal cosa es cuando no. Y hay que hacer el esfuerzo de no definir de esa manera porque eso no es definición adecuada. O quizás sea adecuada para una persona que no ha estudiado estas cosas, pero ustedes que ahora se metieron en este pleito de estudiar idioma, ya no pueden definir más nunca de esa manera, porque todo el mundo les va a decir, ay, y tú después de pasar por la escuela de idioma sigues hablando así, y van a tener razón si les dicen eso a uno. A ver si el café ya se enfrió un poquito. Entonces, chicos, otro objetivo es analizar y producir de manera apropiada enunciados expositivos y argumentativos. Y hay otros tipos, de esos que están ahí son pocos. Aplicar las habilidades necesarias para sistematizar y organizar el proceso de escritura, es decir, planificación, redacción, corrección del texto. Esto es inmensamente importante. Esto debería estar de primero o segundo quizá en esta lista. Aplicar las habilidades necesarias para sistematizar y organizar el proceso de escritura. El proceso de escritura tiene tres etapas importantes. Tiene unas subetapas por ahí, pero hoy no vamos a tratar eso. Tiene tres etapas importantes. A ver, ¿a quién se le ocurre o quién ha estudiado esto? ¿Quién lo recuerda si alguna vez lo ha estudiado? ¿Cuál será la primera etapa de la escritura? ¿Me pueden decir? No sé, profe, siga. Pensar en lo que uno va a escribir. ¿Cómo dices? Pensar primero qué es lo que uno va a escribir. La redacción. Perdón, el estudiante que habló primero, es que ahorita no veo los rostros ni los nombres. Ahorita veo el cuadrito que dice el nombre de Prieto, pero no es ella la que dijo lo que voy a comentar ahora, sino el estudiante que habló antes. Me refiero al proceso de escritura, es decir, el hecho de que una persona está escribiendo algo, pasa por... La, la introducción del texto. No, esa es la conformación del texto. Sí, eso es lo que va primero, la introducción. Muy bien, pero no, me refiero al La redacción proceso de estar haciéndolo. ¿Cómo dices, Prieto? la redacción. No es la redacción. Aguántatela ahí, por favor. Esa es una, pero no es la que estoy preguntando. Ya te voy a pedir que me menciones esa. Para abreviar, porque dije que no nos íbamos a detener en eso. El proceso de escritura tiene tres etapas. La primera es la preescritura, lo que va antes de escribir. Antes de ponernos a escribir propiamente dicho está la preescritura, la planificación. Uno no debería, siempre digo en mis clases, qué bueno que hoy lo estoy diciendo el primer día, uno no debería ponerse a escribir una notita en un post-it que va a pegar de la nevera para que mamá no prepare la carne que está en el refrigerador, porque esa la trajo la tía Teresa que se le echó a perder la nevera. No vaya a ser que después venga mi tía a buscar eso y no esté, porque mi mamá la cocinó. Uno no debería ponerse a escribir esa notita, que son 10, 12, 15 palabras, sin haber hecho un plan. ¿Por dónde voy a dirigir yo mi texto? ¿Y a dónde voy a llegar? Tengo que tener eso claro antes de empezar a escribir. Y esa etapa del proceso de escritura se llama planificación. Como cuando uno hace un viaje.
Si usted va para Naiguatá, usted tiene que primero planificar, tiene que pensar. Naiguatá hace frío o hace calor. ¿Cuánto dinero necesito para llegar a Naiguatá? ¿Puedo llegar en carro? ¿Tengo que ir en avión? ¿Puedo ir en bicicleta? ¿Puedo ir a pie? Eh, ¿De qué tamaño tiene que ser el morral? ¿Puedo ir con otras? ¿Tengo que ir con otras personas o puedo ir yo solo? Todo eso forma parte del plan. Voy a llevar un mapa. Siempre hace falta un mapa, etcétera. Uno hace su plan para llegar a la igualdad. Entonces uno sabe por dónde se va a meter y dónde va a llegar. No sabe hasta la hora a la que va a llegar. Claro, a veces no se realiza eso porque llega tarde el autobús, o, si yo, un accidente, etcétera. Pero uno tiene que saber eso. Voy a viajar de noche, voy a viajar de día. Voy a ir con gente, voy a ir solo, voy a ir, todo eso, uno lo planifica. Entonces, la primera etapa se llama eh, De planificación. escritura. La primera etapa de la escritura, bueno, del proceso de escritura. Planificación, preescritura. La siguiente me la va a decir Prieto, Redacción. la redacción, o la podemos llamar también escritura. Es la etapa propiamente llamada escritura. La, la etapa en la que uno agarra el lápiz y empieza a escribir, o agarra la computadora, o la piedra, si uno lo que tiene es una piedra para escribir sobre una pared, ¿no? Pero primero tiene que haber pensado lo que va a escribir en la pared, porque mucho espacio no deja la pared. Entonces, bueno, ahí uno se lanza a seguir punto por punto el plan que ha hecho antes de él. Y la tercera etapa se llama, Escritura. no, la escritura es la que acabamos de mencionar, la segunda. Es que aquí en la pantalla está, miren, donde dice La, planificación, la redacción corrección. y corrección del texto. Uno no puede simplemente poner el último punto del texto que escribió y ¡pum! Mandarlo, enviarlo, entregarlo, publicarlo. No, señores, hay que revisarlo, porque como no somos perfectos, a nadie se le puede ocurrir que va, ya está, ya terminé, ya lo mandé, ya terminé, ya lo publiqué. Un examen, ya terminé, ya se lo entregué al profesor y me fui. No, señor, eso hay que leerlo, porque eso tiene que quedar bonito, tiene que sonar bien, tiene que ser convincente. Y uno se puede dar cuenta cuando revisa, cuando cumple con las etapas de la escritura, uno se da cuenta de que a mí, si yo pongo esta coma aquí, significa otra cosa, ¿no? Y Sí, esto, profe, me ha pasado. claro, a todos nos ha pasado, sí. Y es bueno que nos demos cuenta de que nos ha pasado, porque entonces ahora podemos tomar medidas. Mira, aquí yo puse lo contrario de lo que quería decir. Déjame corregir esto. Ay, qué bueno que no lo he entregado. Qué bueno que no le di el clic a enviar. La, la, la revisión es importantísima, porque puede uno darse cuenta, por cierto, de que está diciendo lo contrario a lo que desea. Y eso no lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir a nosotros. Y si es una traducción, y entonces estás traduciendo cómo utilizar una medicina y matas al paciente. Ay, Dios mío, ojalá que no pase nunca eso. Dios nos libre. Pero una traducción no se puede entregar si uno no la lee 2 o 3 veces. Y en condiciones ideales uno debería traer a alguien que la leyera, porque uno tiene tanto tiempo manoseando ese texto que ya uno no se da cuenta de que está escribiendo Venezuela con B larga, que está poniendo las comas donde no van, que faltan tildes o que sobran tildes, etcétera. Y esos son los problemas sencillitos, hay unos muchísimos más. Y no se da cuenta uno cuando los va escribiendo, se da cuenta cuando revisa, y no cuando revisa la primera vez. Bueno, esto es un resumen de lo que quiere decir ese punto, ¿no? A partir de hoy, ustedes y yo, nosotros, pero sobre ustedes, sobre todo ustedes, porque ya yo tengo 40 años en ese negocio, a partir de ustedes, a partir de hoy, ustedes van a meterse en la conciencia que no pueden escribir nada si no hacen antes un plan y después de haber escrito, hacen una revisión. Preescritura, escritura y postescritura. Planificación, escritura, redacción y revisión. Eso es imprescindible.
En la traducción, ya cuando estudien traducción, les enseñarán otras etapas que vienen con la traducción, pero ahorita no. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Esto es lo que acabo de mencionar, que etapas de la escritura. Etapas del proceso de escritura, ¿sí? Ya en alguna clase hablaremos con más detalle de eso, pero durante todo el año lo estaremos mencionando porque durante todo el año vamos a estar escribiendo cosas. Y no debería uno, esto es lo más importante de todo esto, no debería uno ponerse a escribir nada sin haberlo planificado. Y claro, antes de planificarlo es necesario pensarlo, ¿no? Primero es la concepción de la idea. Dice Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles, uno, mejor es que no lo contradigo, porque luego cómo le responde. No, no. Aristóteles dijo que primero se concibe la idea. Y entonces lo vamos a dejar así. Concientizar las relaciones supraoracionales que otorgan homogeneidad, cohesión y sentido completo, coherencia al texto. Mejor que dejemos eso así, porque va a haber varias clases en las que hablemos de eso. Se va a entender. Pero fíjense, homogeneidad y sentido completo. O sea, el texto tiene que tener sentido, con contar una cosa completa. Y además tiene que ser homogéneo, ¿no? Que en el tercer párrafo metes una cuña publicitaria de otra cosa que no tiene nada que ver con el texto. No, tiene que ser homogéneo, ¿no? Está formado de partes, pero son armoniosas. Producir y analizar textos académicos con un énfasis analítico y creativo. Analítico, antes lo llamábamos sentido crítico, sentido analítico, ¿no? Hay que analizar, porque no podemos hacer de otra forma. Producir y analizar textos académicos con un énfasis analítico y creativo. Ah, profe, creativo. Es decir, no es que todo es rigor académico y metodológico, no, también hay espacio, ya lo digo, también hay espacio para la libertad, para la creatividad, ¿no? Porque de alguna forma original dice uno las cosas que otras personas no lo dicen así. Bueno, eso también puede y debe, y es positivo que aparezca en nuestros textos, ¿no? Eh, un texto académico en que todo es rigor, todo es número, todo es hecho comprobado y bibliografía y todo eso es más bien pesado. Todo autor de texto académico y de otros muchos más, y de otros textos mucho más, tiene que incluir también un ingrediente creativo en en el texto, aunque lo creativo sea cómo obtuvo los datos. Algo de creatividad tiene que haber, siempre la hay. No es posible deshacerse de eso. Los seres humanos no se pueden deshacer de eso. Aplicar las pautas metodológicas para la producción de textos académicos indispensables en el respeto a los derechos de autor. Las pautas metodológicas, ¿no? ¿Cómo citamos? O sea, cuando usamos ideas de otras personas, de dónde a dónde van las comillas, cómo digo de quién es este texto, de dónde lo tomé, de cuál libro, de qué editorial, de qué año, etcétera, cuál traducción, etcétera. Todo eso tiene sus normas que iremos viendo, iremos aprendiendo. ¿Hay preguntas hasta ahora? Me dejen hablar tanto. Bueno, va a quedar grabado aquí el contenido, ¿verdad? Estructuras textuales, elementos contextuales, coherencia y cohesión, importantísimo, coherencia importantísimas, coherencia y cohesión, y además encantador, placentero estudiar eso. Cuando uno empieza a estudiar la coherencia y la cohesión, empieza a verla en todas partes, ¿no? Uno va para la playa y dice, mira, aquella ola no es coherente con esta otra. Es una broma, una imagen, una metáfora, pero es es verdad, uno anda viendo las conexiones entre las palabras en todas partes cuando empieza a estudiar estas cosas. Secuencias textuales, lo mismo que los textos, las tipologías de texto, ¿no? La narración, la descripción, el diálogo, etc. Eh, argumentación, descripción, producción textual como proceso. Aquí está el proceso de la escritura. Escritura académica, un tipo especial de escritura, ¿no? Que tiene que ser muy serio, muy
metodológico. Luego están también las tipologías de texto de uso frecuente en la academia. No es que esta sea otra tipología, es que son ese tipo de texto, como dije antes, muy serio, muy metodológico, en que uno habla con rigor, ¿no? Lo más objetivamente que se pueda, dentro de la academia, es decir, dentro de cualquier institución educativa, ¿no? Cualquier institución universitaria. Todas esas tipologías que están ahí, en el punto 5.7, están también en las tipologías generales que mencioné antes. No, no se vayan a confundir, que vamos a hablar de eso con detalle más adelante. Todas estas están también en las generales, pero estas son las más frecuentes entre nosotros, la gente que estudia estas cosas, la gente que estudia en la universidad. En realidad no es lo que estudia estas cosas. En todas las escuelas de la universidad, todo el mundo, profesores y estudiantes, produce textos de estos tipos, resúmenes, comentarios, reseñas, monografías, informes, artículos, ponencias, ensayos, ¿no? Todos hacemos eso en la academia y fuera, ¿no? Eh, pero hay unas tipologías, de las tipologías generales, que no son frecuentes en la academia, no frecuentes en la universidad. O sea, uno no presenta, por ejemplo, una obra de teatro como tesis. La obra de teatro es un tipo de texto y la tesis es otro. Entonces, uno puede citar una obra de teatro. El trabajo de grado es un trabajo muy objetivo. Una obra de teatro, un poema, un texto artístico, ¿no? Ahí uno dice las cosas como le parece más adecuado pensando en el arte, pero en la academia hay que pensar rigurosamente, ¿no? Equilibradamente, metodológicamente, objetivamente. Sistemas de citado, tipos de citas, listas de referencia, notas, etcétera. La metodología está quedando grabado aquí y ustedes tienen ese documento en el correo. En general se refiere a las clases, ¿no? ¿Cómo son las clases? Presencialmente según este programa, pero con el regalito que nos dejó la pandemia y la emigración. Ahora también tenemos, y la emigración fue primero, ahora también tenemos programa en línea. Y la evaluación, que es algo que yo no comprendo porque les llama tanto la atención a los estudiantes, también está quedando grabado ahí. Normalmente tenemos 3 evaluaciones en el lapso, en cada lapso. Cada lapso tiene por los momentos 10 semanas, deberían ser 11, pero estamos trabajando con 10 porque hay mucho retraso en el programa. Fíjense que este año académico, que yo llamo, como ven ahí en el nombre del documento, que yo llamo 2024-25, en realidad, en los documentos oficiales de control de estudios, se llama 2023. Esto que estamos haciendo ahorita, hemos debido hacerlo en el 2023. Ahí sí se metió la pandemia y rompió la bicicleta. Estamos tratando de alcanzar, estamos tratando de hacer que ese año oficial, 23, 24, 25, 26, 27, 28, alcance al tiempo del calendario, ¿no? Ya, yo creo que en el 25 se va a regularizar. El año se llamará 25 en la realidad, en el calendario, y se llamará 25 también en los documentos oficiales de control. Por los momentos estamos tratando de que se compatibilicen. Ajá. Entonces decía que en cada lapso, según la ley, según el reglamento de la universidad, tiene que haber por lo menos 3 evaluaciones. En las clases presenciales da algo de tiempo para hacer más de 3. En realidad el reglamento dice que tienen que ser por lo menos 3. Menos de 3 está mal. Y en cada lapso 3, y ahí están los porcentajes más bien sugeridos de la participación de cada uno de esos exámenes, ¿no? En realidad ahí está, sí, en el primer parrafito, 25%, 35%, 40%. Eso a veces cambia, ¿no? Sí, sobre todo si se pone algún porcentaje para una prueba adicional
con una prueba rápida, un ejercicio corto con alguna evaluación, o en nuestro caso, si se le asigna algún porcentaje al foro, que es algo que este año quiero yo que hagamos con seriedad, porque el año pasado no se pudo hacer. En mi sección no lo pudimos hacer. ¡Ay, estoy dejando eso grabado! No hay problema. Si se le asigna algún porcentaje al foro, entonces esos porcentajes que están ahí cambian. Em, bueno, y aquí hay bibliografía. Esta bibliografía ya está algo corta, porque después de esto ya han aparecido muchas cosas. Este que dice aquí Casani, es del 2006, es un agregado que debo haber hecho yo como en el 2010. Pero fíjense que las fechas ya son del siglo XX. Debería haber más material más actual. Bueno, más material no. Debería haber más referencias más actuales. Eh, y las tenemos. Es decir, el material que tenemos en Canvas y el que yo normalmente mando eh, fuera de Canvas, y el que manda a todos los profesores, normalmente es bastante actualizado. Pero eso no está aquí. Este es el programa oficial, ¿no? Que tiene que presentarse cuando uno, por ejemplo, va a una universidad extranjera y le pide que demuestre que uno sí estudió lo que dice el título que estudió. Y si uno va a estudiar también en una universidad extranjera, tiene que hacer eso, no solo cuando va a trabajar. Bueno, creo que con esto termina el programa. Ya nos van a cortar otra vez. Ya Zoom nos va a cortar otra vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé por qué cuando las clases son presenciales, esta parte de la clase, de la primera clase del año, toma menos tiempo. Ay, no quería hacer eso. En algún, en A ver, algún chicos, ¿tienen momento, alguna pregunta? en algún momento se lo veremos presencial. Que si para alguna No evaluación o oigo, por no, algo, bueno, no entiendo. Creo que te tienes que acercar más o alguna cosa. en Pero te algún momento preguntó que veremos sí. usted presencial o solamente será virtual. Esta clase solamente será virtual. Yo no estoy en Venezuela. Entonces, no, lamentablemente, lloronamente, dolorosamente, no me puedo reunir con ustedes. Ya quisiera yo darles la mano hoy. Ya dentro de una semana me gustaría abrazarlos, ¿no? Porque normalmente terminamos haciéndonos amigos, pero solamente virtual. Y sobre el programa no Una, hay... A ver, dime. disculpe, una pregunta, ¿cómo haríamos entonces para las evaluaciones? Ajá, las evaluaciones. No han tenido evaluaciones en la universidad. Las evaluaciones se publican en Canvas y los estudiantes van a Canvas, la ven, la descargan, la ven ahí, la responden ahí. Normalmente, como se trata de escribir, entonces los estudiantes la descargan, escriben y envían también por Canvas el resultado, la respuesta de lo que se les ha pedido. Este año, en la reunión en que estuvimos hace unos días, los profesores de lengua española estaban hablando del número de horas que debía durar el examen y que yo recuerde, no terminamos de ponernos de acuerdo, pero están cada vez, la opinión general es cada vez más favorable a acercar ese número de horas al número de horas que uno tiene normalmente en un examen en la universidad, ¿no? Cuando uno va al examen en el salón, se sienta, el profesor le da una hoja y uno responde generalmente en 90 minutos. Si el profesor es muy generoso, son 100 minutos. Yo normalmente me quedo hasta que el último estudiante termina de hacer libremente lo que quiere hacer. Se levanta y me lo entrega, se acabó el examen. Pero mientras tanto yo estoy ahí sin presionar a nadie. A veces ni siquiera estoy dentro del salón para que todos estén lo más cómodo que puedan. Y eso puede durar 100, 110, 120 minutos.
Bueno, en esta versión en línea del programa, a veces puede ser un día entero el plazo que tienen los estudiantes para entregar el examen. Pero normalmente se hace en Canvas Ok. o por medio de Canvas. Es decir, ustedes van, lo descargan y luego lo vuelven a cargar cuando ya está respondido el examen. Se supone, perdón, se supone que la semana pasada yo lo quería hacer, pero había el programa del aniversario. Quería interrumpir eso. Se supone que yo tengo que darles algunas indicaciones sobre Canvas. Creo que ya hoy no va a poder ser, pero sí, hablaremos de eso. Hay algunas cosillas que los estudiantes nuevos normalmente no conocen, por supuesto, ¿no? Y hay que indicarse. Creo que será la próxima vez. Estoy viendo aquí en el material que les envié, que una respuesta que me llegó ayer, un ejercicio que puse, una respuesta de una de ustedes me hizo ver que yo había cometido un error grandísimo, pero como es favorable a los estudiantes, está bien, no hay que considerarlo error. Que parece que puse que esto se podía entregar hasta el 24 de mayo. En mi mente se quedó 17, que es el viernes, ¿no? Toda una semana para escribir 3 parrafitos, pero parece que puse 24. Muy bien, no hay problema. Yo lo iba a recibir de todas formas, pero si además de eso puse 24, me di cuenta, bueno, tanto mejor, no hay ningún problema por eso. Pero me ha extrañado un poco que los estudiantes no han respondido todos. Sí, hay unos cuantos que ya respondieron esto, pero esto normalmente los estudiantes lo responden el mismo día o el día siguiente, porque es una cosa muy sencilla. Y esto no es una evaluación, es un ejercicio. Ya ustedes verán, dentro de unos meses volveremos a hablar de esto. Por eso les dije en el mensaje, primer mensaje que les mandé, gracias por la paciencia. Porque a veces algunos estudiantes se acuerdan de esto y me preguntan durante el año. Y yo digo, más tarde. Más tarde hablamos de eso. Más tarde quiere decir semanas, meses después. Cuando nos referimos a este ejercicio, el primero que estamos haciendo en el año. Porque esto no es un examen, un ejercicio para hablar de él meses después. Entonces, chicos, no dejen que llegue el 24 de mayo para entregar esto. ¿Sí? Que esto es una cosa muy interesante. Vamos a ver. No lo están viendo, ¿verdad? Miren, yo hablando libremente del asunto y ustedes no están viendo eso. A ver, este ejercicio. Lo recordaréis, ¿no? Wow, qué montón. Bueno, nos queda 1 minuto y 11 segundos. ¿A qué hora termina la clase? ¿Quién es el Profesor, alumno fastidioso que me va a decir? Dime. usted dice que envió un correo con con una pregunta. Ujú. Sí, el que está Tú no mostrando. estabas en la lista cuando sucedió eso. Te agregué anteayer. Me puse a revisar COES porque el profesor Santamaría aconsejó porque podía haber estudiantes nuevos y encontré 2 estudiantes. Prieto era uno, el otro era Navales. Entonces, ¿y cuándo va a llegar eso para poder responderlo? I am sorry for you. De esta tarde. No, tú no tienes nada que temer, no te preocupes. Ya te llegará, lo responderás y lo enviarás. Ok, está bien, gracias. Y están otras cosas ahí también. Creo que vamos a conectarnos otra vez para dar algunas indicaciones para la próxima clase. Si ustedes tienen algún comentario, etcétera, responder.